Bogotá y su vasto territorio como sabana aglomeraba grandes extensiones de tierra y ante el auge de la violencia, el desplazamiento y otros factores dieron inicio a los desarrollos urbanísticos. En la década de 1950 se inicia un proceso de relleno y de desagüe a los humedales de la ciudad, ya que para la época se utilizaban como sistema de riego en diferentes tipos de cultivos, resaltando además que en épocas de lluvias los humedales Cortijo, Jaboque y Juan Amarillo se encontraban interconectados como una gran laguna. En 1960, el humedal Cortijo fue utilizado como botadero de basuras de la ciudad hasta el año 1985. Entre 1985 y 1988, comienza un proceso de mejoramiento en la zona que incluye tapar los residuos tóxicos y basuras que aún se encuentran allí, hasta que en el año 2005 se aplicó una política pública distrital a favor de los humedales. Las basuras y el humedal fueron sepultados bajo 3 metros de tierra por mandato del gobierno distrital, quienes no tuvieron en cuenta la calidad del terreno por ser un lugar propicio para el crecimiento de vegetación, asimismo por la riqueza de especies endémicas de los Andes, especies migratorias y peor aún, por los 3 cuerpos de agua que allí se encontraban. Así, lo único que quedaría visible serían unas zanjas que hacían parte del sistema hídrico del humedal. Se puede decir que el humedal Cortijo era parte de la zona inundable del río Bogotá. En el costado sur del humedal Juan Amarillo, hubo una intervención por parte del acueducto y alcantarillado en la década de 1970. Es entonces cuando se modifica el curso del río Juan Amarillo. En 1990, el gobierno distrital inicia el proyecto para la descontaminación del río Bogotá en asociación con el Banco Mundial. Es entonces que se realizan los primeros estudios para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar Salitre. De esta forma, los estudios arrojaron que para la descontaminación sería necesaria la implementación de 3 plantas de tratamiento independientes localizadas en cada una de las confluencias de los ríos Salitre, con 3 fases de descontaminación, Fucha y Tunjuelo. Estas operarían sobre los caudales generados por sus respectivas desembocaduras al río Bogotá. Finalmente, en 1994 se propone la creación de 2 plantas de tratamiento, una en la desembocadura del río Juan Amarillo y la otra en el río Tunjuelo, planta de tratamiento de aguas residuales Canoas, Petar Canoas. Posteriormente se hacen los diseños de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar Salitre, para pasar a la fase de construcción, donde se inicia con una planta de tratamiento primaria, la cual se entrega oficialmente en agosto del año 2000. Durante el primer periodo, el funcionamiento de la planta estuvo a cargo del consorcio francés Ionir de Sud de Grumont, resultado de la licitación 001 de 1994 que adjudicó el contrato de concesión para el tratamiento de aguas residuales de Bogotá. Aquí el agua entra a una fosa y encontramos un primer cribado en el sistema, es un cribado grueso. Aquí se retienen los residuos más grandes con los que llega el agua residual. Posteriormente se realiza un bombeo. Este bombeo se hace a través de 5 tornillos tipo Arquímedes. Es un bombeo que se hace hasta una altura de 9.10 metros para que el resto del proceso caiga por gravedad. Posteriormente del bombeo encontramos un sistema de medición a través de canales tipo Venturi. Aquí se está registrando cuál es el caudal que está entrando a la planta por segundo. Nosotros con este tratamiento primario químicamente asistido, con esta planta que tenemos, estamos tratando actualmente 4 metros cúbicos por segundo. Ya pues con la ampliación se puede llegar a lograr hasta 7.1, 7.2 metros cúbicos por segundo. 7.1. Posteriormente a la medición ya encontramos un segundo cribado. Es un cribado mucho más fino. Ya entre barrote y barrote tiene un espacio de 1.5, el cribado grueso tiene un espacio de 5 centímetros. Estos cribados permiten removerle al agua la mayor cantidad de residuos que vienen con el agua residual. Mensualmente se están mandando a Doña Juana alrededor de 50, 60 hasta 70 toneladas de residuos que se extraen del agua como tal en estos 2 cribados. Posteriormente ya entramos al proceso de desarenado y desengrasado. Bueno, entonces aquí ya el agua es transportada a esta zona, este es un canal Venturi, y básicamente lo que se hace es medir caudal, al otro lado se medía nivel, aquí caudal con esos medidores. Observen que el canal tiene 5 subcanales, por cada subcanal pasan 2.500 metros cúbicos de agua y tiene una garganta un poco como para bajar velocidad, para que no arrastre los residuos allá en cribado fino. Aquí se toman las primeras muestras de laboratorio para saber cómo llegó esa agua, todos los parámetros físicos.
químicos. Cada 12 horas se toman las muestras y luego se contrastan con las finales. Aquí sentimos un poquito el olor fuerte porque pues se aireó, pero recuerden que la barrera es nuestra principal medida de mitigación para el tema de los olores. Abajo de estas plaquetas, esas rejas tienen 15 milímetros de distancia y entonces llega la basura pequeñita y lo que ustedes ven, esas cajas, los containers, la 1, 2, 3, 4, son los rastrillos. Esos rastrillos son circulares, bajan cada cierto tiempo, recogen la basura y la depositan en esa banda transportadora y ahí se va a un container que ahorita vamos a mirar. Todo lo pequeñito, preservativos, toallas higiénicas, pañales, todo lo que la gente dispone de una forma inadecuada en el sistema de alcantarillado desde las tazas, los sifones. El agua va a dejar de ser un agua cruda para ser un agua tratada. Estos son los canales desarenadores, 6 canales, 30 metros de largo, más o menos 4, 6 metros de profundidad. Aquí, ¿qué se hace? El proceso químico. Esos 2 tanques que ustedes ven, está contenido el cloruro férrico y aquí abajo también hay un esquí de polímero donde se hace la preparación para que se dosifique. Por estas válvulas está disponiéndose el cloruro y en la parte final también se está haciendo la dosificación del polímero. Esas 2 sustancias lo que hacen es acelerar que toda la arena se vaya al fondo. Esa arena entonces se va al fondo y observen que hay 3 estructuras de color azul. Ellas tienen unos tubos sumergidos. Esos tubos lo que están haciendo es succionar la arena. Ellos se mueven, esos puentes vienen y van. En ese movimiento van succionando la arena que queda coagulada, floculada. Luego la disponen en ese canal lateral y de ahí entonces se va a unas containers donde también se filtra el agua que pueda tener esa arena, el agua vuelve a cabeza de proceso y la grasa se va a un container que ahorita vamos a mirar, perdón, la arena. Aquí ya entonces retiramos la arena, ahora la grasa. Ustedes ven que los canales tienen como una turbulencia. ¿Por qué? Porque se está haciendo una inyección de aire. Ese aire sale por unos tubos que están ubicados a los lados y la grasa inmediatamente flota. Al flotar se introducen estos canales centrales y el puente con esas 2 tablillas, cuando él llegue acá, baja las tablillas, recoge esa grasa y se la lleva a un ducto que hay allá en el fondo y luego a un container de grasas. Estos lodos se bombean a través de las estaciones de bombeo que están ubicados en la mitad de cada 2 sedimentadores primarios, que son las cajitas blancas que ustedes observan acá. El lodo se lleva y se bombea a un sistema de espesamiento primario. Esto consiste en 2 espesadores, son espesadores por gravedad y aquí lo que se busca es aumentar la concentración de ese lodo para posteriormente llevarlo al sistema o el sistema de digestión anaeróbica o estabilización biológica también, como se le puede llamar. Bueno, ya aquí el agua sale de los canales de grasas y arenas, llega acá, estos se llaman vertederos y ya ahí se va por tuberías, cacas subterráneas hasta sedimentación o decantación. Aquí ya el agua, entonces recuerden, perdió la basura grande, basura pequeña, la grasa y la arena. Salió de grasas y arenas y llega acá, esto se llama sedimentación o decantación. Primero llega a la cámara de reparto, de ahí se distribuye a cada tanque para que no se rebose. Ahí se controla, digamos, que el flujo. El agua llega y aquí ¿qué se hace? Básicamente con la ayuda de los químicos que se dosificaron al otro lado y con este puente que se llama barrelodo, lo que se hace en 3 horas 20 minutos es enviar toda esa materia fecal y el lodo al fondo, porque recuerden que en este momento todavía nos falta hacer ese proceso. Entonces esa materia se va al fondo y ya el agua la vemos salir por el resalto tratada. Recuerden que es un tratamiento, un 60-40 lo que se logra. Si bien no se ve totalmente limpio, es bastante el cambio que se logra ya después del proceso. 10 minutos se demora el tratamiento del agua desde que entra hasta que sale. El agua es descargada, esa estructura que vemos allá rectangular, ese es un canal parche, ahí ya se toman las muestras finales y por gravedad se va al río Bogotá. Allá donde está ese puente metálico, ahí ya se logra ver la desembocadura que hacemos al río Bogotá. Tal cual la ven ustedes aquí, salir, tal cual sale ahí. Se bombea hasta los espesadores. Ahí ¿qué se hace? Sacarle el agua a esa materia orgánica. ¿Cómo se hace? Esos puentes que ustedes ven no se mueven. Entonces están quietos, no son como estos, pero en el centro donde está la estructura en cemento hay unos discos, unas hélices que le están sacando el agua. Esa agua está saliendo por estos tubos café y regresa a pretratamiento. Se le hace como una nueva limpieza. Toda la materia y el lodo que queda espeso en el fondo
se bombea a digestión. Hay algo importante en esa estructura, ustedes ven ese molinito que gira. Sí. Ese se llama separador de hilazas. Ahí aparece un factor contaminante nuestro que es el cabello. Cuando nos bañamos, los señores cuando se afeitan todo ese cabello, todo ese pelito, pues se va al sifón y llega ahí se recoge y se va a ese rodillo, a ese container. Ahí vemos pues como una hilaza, un poco todavía con algo de residuo, pero es muy importante recoger el cabello, tener unos hábitos de limpieza, los señores cuando se afeitan adecuar de pronto unos paños absorbentes y limpiando ahí la máquina de afeitar o unos recipientes, ¿no? Esta estabilización biológica se realiza a través de 3 biodigestores. Son digestores de 8.500 metros cúbicos de capacidad cada uno de ellos. Es un tratamiento totalmente anaeróbico en ausencia del oxígeno. Cada uno de los digestores es un tanque totalmente hermético. Aquí lo que se busca es que toda esa materia orgánica se estabilice o se degrade a través de un sistema de bacterias. Son bacterias mesofílicas. Son bacterias propias del agua residual, no son bacterias que se han inoculado. Esas bacterias lo que hacen es que se comen la materia orgánica, hacen la degradación biológica y en todo ese proceso generan gas metano o biogás. Degradando toda esa materia, convirtiéndola en abono, más o menos se demora 22 días ese proceso. El gas que se genera sirve una parte para calentar esos mismos digestores y el que sobra se va al gasómetro. Esa estructura le caen 15.000 metros cúbicos de gas y progresivamente se va enviando a la tea o chimenea o quemador. Ahí caben 1.030 metros cúbicos de gas para la quema. Entonces ahí básicamente hay un quemador, llega el gas y se genera la combustión y observe qué barrera ambiental, más o menos tiene unos 60 metros de ancho esas barreras, pues lo que hacen es oxigenar. Aquí ya llegamos al proceso final, 22 días después de digerida esa materia orgánica se lleva hasta acá, ese es el almacenador. Ahí se dosifica un catalizador para un poco bajarle el olor, aunque, realmente en esa digestión él ya sale bastante depurado. Ahí demora unas horas y luego se lleva acá, es el edificio de deshidratación. Con unas filtrobandas se hace el escurrimiento de ese material y ya lo vemos entonces salir por la banda transportadora, el brazo hidráulico hasta la volqueta. Más o menos salen diariamente 150 toneladas de materia fecal convertida en abono, producto de 3 millones casi de habitantes de la zona norte de la cuenca del Salitre. Ahí todavía tiene un 70% de humedad, como lo ven allí, y no está totalmente seco. Entonces, ¿qué pasa? Que si empezara a llover se nos dañaría, ¿sí? Entonces hay que secarlo. Ahí se deja un poco airear, ya luego pues más o menos caben 18 toneladas en cada bolco, aunque se sacan un poco con menos, y se hacen 10 viajes diarios aproximadamente, en la noche también se hacen 2. Ya ese material sale, viene la grúa, la volqueta, se carpan bien, esto está con todos los controles. Nosotros pues el Ministerio de Medio Ambiente controla como autoridad ambiental que cumplamos con la licencia y con toda la ANLA, el ente adscrito al ministerio. Bueno, ya entonces se van los vehículos hasta Bosa. ¿Qué es lo que se hace en Bosa primero? Secarlo. Recuerden que así se nos puede dañar si llueve. Allá hay un patio de secado, es una estructura tipo invernadero, más o menos de 8.200 metros cuadrados. Ahí entonces, lógicamente no se moja y se seca, se genera calor. Ahí dura 15 días. Ese material, revolviéndose un poco con la retroexcavadora para que se seque. Sí, bueno, no llega aquí en frío, ¿no? Lógicamente allá no llega caliente, pero sí que se seca. Y ya después de esos 15 días se lleva a las celdas. Ese predio está, para que ustedes me entiendan, como parcelado, digámoslo así, o porcionado. Para la empresa se llaman celdas. Entonces, según las celdas que se vayan disponiendo, se vayan recuperando, se va haciendo pues la disposición. Debe ser más o menos 1-1, 50-50, 50% de abono, 50% de la tierra que hay allá. Y ya más o menos un mes y medio después tenemos el nacimiento del pasto. Y ahí ya se termina el proceso. Recuerden que este es un abono B que contribuye a revegetalizar terreno. Durante el periodo del año 2000 y el 2004, la planta de tratamiento operaba al 100% con una capacidad de 4 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, como consecuencia de este proceso, se adelantaron diferentes denuncias por parte de la comunidad, quienes se verían afectadas por los olores invasivos, a tal punto que la planta de tratamiento de aguas residuales decide crear una barrera ambiental de árboles para mitigar la contaminación ambiental.
Posteriormente se intentó dar cumplimiento a la ampliación en el año 2002 bajo los estudios iniciales que indicaban esta segunda fase, pero por sobrecosto no se llevó a cabo. Mientras tanto, el humedal se restauraba por sí solo y los espejos de agua comienzan a salir de donde estaban sepultados. Y es así como las diferentes especies animales que migran al humedal como parte de su adaptación ecosistémica se encuentran las siguientes: tinguas, gavilanes, patos canadienses, búhos, curíes y otras especies nativas. En el año 2004, el contrato con el consorcio francés Yonif des Eaux de Grumont es cancelado y entregado directamente al Acueducto de Bogotá, entidad que procede a intervenir el río Salitre, canalizándolo y llamándolo Bosculver, que transportará unos 26 litros por segundo de aguas mixtas, aguas industriales, fluviales y residuales. En 2007, la empresa de acueducto y alcantarillado, junto con el Ministerio del Medio Ambiente, realizaron una prueba piloto con una tecnología de descontaminación acuática llamada hiperoxidación catalítica acelerada, técnica patentada por el colombiano Saúl Torres, la cual consiste en limpiar el agua en un proceso que dura 6 minutos. Se tomó la decisión de sanear el río Bogotá. Se hizo el acuerdo, se consiguieron los 800.000 millones, está la estructuración por el resto del dinero, se tramitó la ley, se tramitó la reforma constitucional, se hizo la prueba piloto y aquí está funcionando. Una investigación de más de 15 años logró la creación de esta planta de tratamiento. Aquí no hay ningún descubrimiento de nuevos elementos, de cosas espectaculares en la química. Hay una aplicación espectacular de los sistemas de oxidación. Nosotros vamos a tratar las aguas del norte de Bogotá de tal manera que vamos a obtener un agua de calidad que cumple toda la normatividad ambiental y adicionalmente es un agua desinfectada que va a poder ser utilizada como agua segura en el riego de verduras que son de consumo directo en toda la parte de la sabana de Bogotá. Con un proceso de 6 minutos el agua queda pura. El agua como llega del río Salitre o Caño Salitre. La primera fase, que solamente dura 6 minutos, obtenemos el agua de la calidad que puede ver acá, que es el agua que vamos a entregar al distrito de riego La Ramada. Un agua segura, con 0 sólidos en suspensión y con todas las características para ser aplicadas en riego sin restricción. Y acá tenemos la fase 2 y la fase 3, que ya son aguas a partir de la misma por filtración especializada, la cual ya es apta para consumo humano, en el cual cerramos completamente el ciclo del agua. Con una inversión de casi 1 billón de pesos se creó esta planta de tratamiento. En el 2008, la CAR hizo estudios de geotecnia del terreno para realizar el diseño de la ampliación de la planta de tratamiento. En el 2010, se tramitan los diseños de la ampliación de la planta de tratamiento con 3 estudios de diferentes tecnologías, donde 2 de ellos fueron descartadas. 20 litros, de 50 hasta 200 litros por segundo. Aquí vamos a tener caudales hasta de 26.000 litros por segundo. O sea, son plantas de mucho tamaño. Por eso se estudiaron las tecnologías que tuvieran plantas de gran tamaño operando en el mundo. De esas tecnologías se escogieron 3 por estos criterios de evaluación. Salieron filtros perforadores, de la primera alternativa, la segunda lodos activados convencionales y la tercera lodos activados escalonados. De esas 3 alternativas, después de hacer la evaluación, se llegó a la conclusión de que la mejor alternativa eran los activados convencionales. Eso tiene un funcionamiento, digamos que tiene 2 ventajas. La primera, que recoge todos los gases que se producen en cada uno de los procesos y se llevan a un reactor donde se produce energía eléctrica que va a utilizar la misma planta. Para el proyecto de la CAR deben estar terminadas y funcionando en el año 2020. Las obras de adecuación hidráulica ya prácticamente las terminamos ahorita en el primer semestre del 2017 y la ampliación y optimización de la planta de tratamiento de Salitre tiene que estar funcionando en el año 2020. Unos parámetros de diseño, un caudal anual en periodo seco de 7.1 metros cúbicos por segundo
un caudal máximo mensual en periodo seco de 8.75 metros cúbicos por segundo, un caudal máximo para tratamiento secundario de 14 metros cúbicos por segundo, un caudal pico periodo húmedo, periodo de retorno de 3 años de 20 metros cúbicos por segundo y un caudal pico máximo de 26 metros cúbicos por segundo. Bueno, eso lo que quiere decir es que la planta es capaz de tratar desde 7.1 metros cúbicos por segundo hasta 26 metros cúbicos por segundo. Están por ahí probándose una serie de tecnologías nuevas, me va a decir algo hiperoxidación, una de esas tecnologías. Tenemos una planta de hiperoxidación de 20 litros por segundo en la mesa, aquí cerquita, pero son plantas, como le digo, sistemas de tratamiento de aguas residuales que no hay ninguna planta de más de 1 metro cúbico por segundo en el mundo. Si esas tecnologías nuevas que hay no se han aplicado en otras partes del mundo, pues nosotros no podemos jugar a ver si esa tecnología nos funciona o no nos funciona, y después decirnos qué pena nos equivocamos. Alejandro Torres, biólogo de la CAR, asegura que esto no se puede denominar humedal, porque las condiciones en las que estuvo hace unos años hizo que perdiera sus propiedades de humedal. Ahí vemos las tres. En la zona donde nos encontramos es un cuerpo de agua que la gente de la comunidad llamó, mal llamado, humedal El Cortijo. Esto no es un humedal declarado por el distrito ni por ninguna entidad del gobierno. Esto simplemente se formó porque la zona donde estábamos es una zona baja inundable que hacía parte de las antiguas fincas que rodeaban el sector. Como ustedes pueden ver, pues esto tiene una formación hacia el fondo, como un vallado. Esto era un antiguo vallado de las fincas que quedaban en el sector y que en el momento que se hizo todo el carreteable, que es el que va por donde están todos esos árboles, pues se cerró ese canal o ese antiguo vedero que se utilizaba para las fincas. Los vallados. Vallados, qué pena. Los vallados. Entonces los cerraron y pues claro, esto quedó como una zona aislada que con el tiempo y sobre todo con el tema de las lluvias, pues se fue consolidando con este tipo de vegetación. Pero pues digamos que el problema es que desafortunadamente pues se forma una zona que va a ser intervenida con la segunda fase del APETAR. Nosotros igual con las comunidades de Suba y Engativá entramos en una mesa de concertación donde finalmente se llegaban unos acuerdos que esta zona que iba a ser afectada pues iba a ser compensada en una zona que queda más cerca hacia el humedal Juan Amarillo y que hace parte de un complejo de zonas de humedales y antiguos meandros que la corporación está recuperando como zonas de amortiguación y de conservación de flora y fauna a lo largo del río Bogotá. Se llegó a ese acuerdo, pero pues desafortunadamente un grupo de personas no estuvo de acuerdo y pues son los que están tratando de boicotear nuestro proyecto. Igual nosotros aquí también desarrollamos un programa de caracterización de fauna solicitado por las entidades, digamos como la Secretaría de Ambiente y también por la comunidad, para saber pues qué encontrábamos acá y a futuro para poder desarrollar todo un plan de manejo y rescate de fauna, porque la idea es que nosotros no es que lleguemos aquí y arrasemos con todo, no, nosotros, porque de todas maneras ya sabemos que se ven ciertas especies de aves principalmente, de curíes, entonces lo que nosotros vamos a hacer es desarrollar todo un programa de rescate, búsqueda y manejo de estos animales para llevarlos a las zonas de compensación. Todo ese protocolo va a estar a cargo del contratista de la obra y previo al inicio de la entrada de la maquinaria fuerte. Porque otros entes sí determinan de que este es un humedal, por ejemplo, estudios realizados por la Universidad Nacional consideran de que este es un espacio, un humedal. Pues sí, como te digo, o sea, ellos lo pueden considerar, o sea, si nosotros vamos a la definición que tiene Ramsar, que finalmente es como el ente internacional que define los cuerpos de los humedales,
tú ves el tipo de vegetación y el tipo de fauna que está asociado y tú lo puedes considerar un humedal, pero finalmente cada país es independiente en declararlos o no, y no está declarado. ¿Por qué? Porque es que desde que inició la construcción de la primera fase se sabía que este terreno, todos estos predios iban a ser destinados para la construcción de la segunda fase, y eso siempre se vio de esa forma. Entonces, pues tú lo puedes definir como un humedal, pero no está declarado y pues no hay como, digamos, legalmente algo que nos diga no pueden hacer la obra porque es un área protegida, porque tampoco es un área protegida. Y si es declarado un humedal, porque si no es declarado un humedal, entonces ¿por qué van a hacer un espejo de agua artificial en otro lado? Porque ese fue el compromiso que se llegó con la comunidad. O sea, la comunidad igual nos manifestó, esto existe, vean que nos preocupa lo que vaya a pasar con estos animales, y por eso se desarrolló todo ese programa para lo que se encuentra en este lugar lo podamos llevar a otro sitio y generar un impacto pues mínimo en la fauna del lugar. ¿Y con qué van a llenar ese nuevo espejo de agua? Hay varias posibilidades. Nosotros estamos analizando en la corporación las posibilidades que tenemos de dónde podemos sacar el agua. Desde el año 2014, Néstor Franco, actual director de la CAR, Corporación Autónoma Regional, inició un proceso de información y socialización sobre la ampliación de esta planta, pero también desde ese momento ha estallado una controversia con algunos actores civiles quienes aseguran que para la primera fase de la planta jamás se convocó a la comunidad de Suba ni Engativá para la socialización del proyecto, según ellos, violando así el derecho a la participación ciudadana. Por otro lado, algunos ciudadanos se encontraron indispuestos a consentir las propuestas de la CAR y la administración distrital, formando así la Mesa Ciudadana Cortijo-Tibaguya, quienes se encuentran aliados además con varias organizaciones ambientalistas en aras de salvaguardar este territorio. Allí se realizan caminatas con el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre el riesgo que puede tener este proyecto. Para el 2017 han recolectado alrededor de 6.700 firmas para exponer sus argumentos de la no aceptación del proyecto, y también han realizado manifestaciones pacíficas para la protección del humedal. Incluso, hasta proponen modelos diferentes de descontaminación a los que plantea el contrato que firmó la CAR. La problemática que presenta el tema de ampliación de la Petar Salitre es que esto que ustedes están viendo en rojo, ¿sí?, constituye, digámoslo, como un esquema de lo que sería la ampliación de la planta. Básicamente desaparecería el humedal Cortijo-Tibaguya, que son estos 1, 2, 3, 4 y 5 cuerpos de agua, ¿sí?, para darle paso a esa ampliación, y la zona de este bosque que está aquí cerca del humedal, que son 35 hectáreas, desaparecería para darle paso a un parque metropolitano, 60% pasivo, 40% activo. También el tema es que el proyecto de ampliación quedaría ubicado muy cerca de los barrios Ciudadela con subsidio, Quintas de Santa Bárbara y Cortijo. ¿Cuál es el tema? Que esta problemática presenta 4 puntos fundamentales: la ambiental, la social, la sanitaria y el detrimento patrimonial. En la parte ambiental, pues obviamente cabe que la desaparición de un humedal y transformar un bosque en un parque metropolitano es un gran impacto para las especies silvestres que aquí habitan. Aquí habitan más de 67 especies contadas por la Mesa Ciudadana Cortijo-Tibaguya, entre insectos, lagartos, anfibios, mamíferos y aves, y 69 contados por la CAR entre, pues digámoslo, animales superiores, no contaron insectos. Entonces, en la parte ambiental, pues esta parte del bosque desaparecería el 40%, más o menos el 60% del bosque, para dar paso, por ejemplo, y pastizales también desaparecerían, para dar paso a canchas de fútbol sintético, para dar paso, por ejemplo, a centros de interpretación y un poco a zonas duras, caminos y este tipo de cosas, y pues básicamente alterarían el ecosistema ya forjado ahí desde el año 1988, cuando se cerró el antiguo botadero de basura que hay ahí también, que existía en este lugar. El tema entonces ambiental es ese, o sea, y básicamente pues que al humedal Cortijo-Tibaguya le están, digámoslo, achacando una cantidad de problemáticas ambientales que no tiene, que lixiviados del antiguo basurero, que un pocotón de cosas, justificando su destrucción a partir de una supuesta contaminación. Entonces, lo grave desde el punto de vista ambiental es que el día de mañana pueden, por ejemplo, coger ese mismo concepto para acabar con cualquier humedal o con cualquier zona de reserva ambiental por tener un mínimo impacto de contaminación.
Frente a este tema, pues hacer hincapié que el humedal Cortijo Tibaguya es un punto de interconexión hídrica entre el humedal Juan Amarillo y el humedal Jaboque y el río Bogotá y el río Juan Amarillo. Quiero resaltar que este humedal tiene un porcentaje de oxígeno más alto que muchos humedales de la ciudad de Bogotá. También el otro tema, por ejemplo, es la problemática social. Toda la comunidad de la UPZ 72, que queda ubicada a menos de 100 metros del humedal, ¿sí? Y que va a quedar ubicada muy cerca al proyecto de ampliación y optimización de la Petar Salitre, no fue tenida en cuenta para todos los procesos de información, socialización y concertación del diseño de esta planta. El tema fue que la CAR y todas las entidades involucradas en el proyecto hicieron un proceso de socialización y concertación con organizaciones ambientales y civiles que no tienen ningún tipo de legitimidad para representar a toda la gente que básicamente va a quedar aquí cercana al proyecto. No tuvieron en cuenta el bagaje que la gente tiene, por ejemplo, con el tema del humedal y la protección que han llevado a cabo durante los últimos 20 años. Entonces hay una suplantación de la comunidad, suplantaron hasta la Haldengat. En la parte sanitaria es un proyecto, ¿sí?, que según las normas internacionales debe estar ubicado a 500 metros, ¿sí?, en las mejores condiciones, pero los mínimos, ¿sí?, según Colombia son 75 metros. Entonces el problema es que cualquier planta de tratamiento, tenga la tecnología que tenga, presenta unos riesgos sanitarios muy altos por vectores, por olores, por gases, por un pocotón de cosas, por las mismas bacterias y la misma contaminación que genera el tratamiento de las aguas contaminadas. Entonces el tema es que poner un proyecto, ¿sí?, tan cerca de una comunidad que en solamente esta línea, ¿sí?, en las líneas cercanas al humedal son 25.000 habitantes, constituye, pues digámoslo, atentar contra la salud y la calidad de vida, ¿sí? Y pues básicamente la justificación es que predomina el bien común sobre el bien particular. Yo pregunto si acaso el bien de 25.000 personas se puede considerar como un bien particular, es decir, poner en riesgo a una comunidad de 25.000 a 150.000 personas, si se puede considerar como un tema particular. También tener en cuenta que, por ejemplo, la Petar Canoas sí fue planteada para que se hiciera y quedara, ni siquiera quedara, digámoslo, en el territorio de Bogotá, sino básicamente va a quedar a las afueras en los terrenos del municipio de Mosquera y parte de Soacha. Entonces, en la parte de detrimento patrimonial, la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre va a generar unos sobrecostos, o sea, genera ya unos sobrecostos. Tienen unos problemas, por ejemplo, de eficiencia frente a los costos que genera el proyecto. Entonces quiero dejar en claro que lo que está aquí en rojo, ¿sí?, lo que está actualmente aquí trataría 4 metros cúbicos por segundo. Esto que está en rojo subiría a 7 metros cúbicos por segundo. Simplemente sin entrar a ver la eficiencia de la tecnología que plantean, que es la de los activos, que es la más antigua que hay. El canal Salitre que vemos aquí, ¿sí?, este canal transporta aproximadamente 26 metros cúbicos por segundo, un promedio, ¿sí?, teniendo en cuenta las épocas de verano y las épocas altas de invierno. En las épocas altas de invierno, por ejemplo, sabemos que se han reportado niveles hasta de 35 metros cúbicos por segundo. Entonces, sobre esta base, si yo hago la ampliación de la Petar Salitre, ¿sí?, 26 metros cúbicos por segundo menos 7 metros cúbicos por segundo me darían 19 metros cúbicos por segundo sin tratar. Una cuestión aritmética muy sencilla, no se necesita ser científico para caer en cuenta de este tipo de cosas. Entonces, el tema es que el agua del canal Salitre entra aquí por unos tornillos de Arquímedes y son transportados a la Petar 1, pero actualmente lo que se pretende hacer es una bomba, ¿sí?, grandísima para trasladar esto. Dicen que van a, básicamente al canal lo van a volver box culvert, ¿sí?, van a continuar el box culvert y que todo esto va a quedar subterráneo, pero el tema es que el agua que aquí se trata, que entra por esta bomba, igual va a salir aquí al canal Salitre, subterráneo o no, y esta agua, ¿sí?, el agua que dejan de tratar igual tiene que correr y va a salir y va a contaminar lo que trate la planta. Eso frente a un tema. Frente al otro tema, no, ¿sí?,
y básicamente aquí el agua que no se puede tratar, ¿sí? Que son 4 metros, o sea, de 26, ¿sí? 26 menos 4, 22 metros cúbicos se dejan sin tratar. Entonces igual eso tiene que correr y tiene que llegar al río Bogotá. Entonces el tema es que una vez se hace todo el tema, el flujo viene aquí, entra aquí, hacen su tratamiento, el agua tratada sale más adelante, o sea, aquí entra y aquí sale, pero el agua que no tratan la tienen que dejar correr porque si no eso se inunda, ¿sí? Y este pedazo de aquí, ¿sí? Sale toda esta agua y esta agua viene a ser impactada por el agua que dejan sin tratar. Ese es el tema. Y finalmente, ahora hay otra cosa que también no está clara. Dicen que esta agua, que el agua tratada se va a comunicar al distrito de riego La Ramada, que es administrado por la CAR. Entonces el tema es que toda esta inversión básicamente va a llevar el agua a ese distrito de riego. O sea, el agua que vamos a pagar este proyecto que vamos a pagar los bogotanos va a llegar a un proyecto administrado por la CAR. En el 2007, en la Petar Salitre se implementó un proyecto piloto, ¿sí? Con una tecnología que se define en sus siglas como OCA, hiperoxidación catalítica acelerada. Este proceso, ¿sí? Anunciado con bombos y platillos por el ministro de Ambiente y el gerente de la empresa Acueducto de la época, ¿sí? Tiene la capacidad de que lo que esta planta hace en 24 horas, esta tecnología, con la tecnología de lodos activos, ¿sí? Esta planta lo hace en 6 minutos. Y que este tipo de tecnología requiere menor espacio y requiere menor presupuesto. Eso también hay que dejarlo claro. En su momento fue catalogada y, digámoslo, exaltada como una oda al ingenio y al esfuerzo científico colombiano, porque esta tecnología es de origen, se la inventó un colombiano. En el 2016 se adelantó en el Consejo de Bogotá un debate donde se exponen algunas de las problemáticas que tienen estas comunidades. Y prueba de ello está en las innumerables mesas de trabajo, de concertación que se han hecho con el Instituto de Recreación y Deporte, la CAR, la Secretaría de Medio Ambiente, convocadas en su momento por nuestro concejal, el doctor Jaime Cardoso Salazar. Y en esas mesas no ha habido petición diferente, repito, a que este parque metropolitano sea exclusivamente de recreación pasiva. Presentar los siguientes impactos negativos a los cuales el doctor Cardoso también ya hizo mención y yo paso muy rápidamente. Salud, por los olores ofensivos y los vectores. Movilidad, por la congestión vehicular. Seguridad, por la apertura del parque metropolitano, y valorización predial por la disminución en el valor de los inmuebles, es lo que conocemos como la desvalorización. En la ley 1757, que a mi parecer se ha incumplido, que es la ley estatutaria de participación, no se ha desarrollado una verdadera socialización en los territorios, que ese es el primer punto que nosotros queremos como dejar sobre la mesa. La comunidad se siente inconforme, pero a la vez también quiero que quede establecido que es que la comunidad no se opone a la descontaminación del río Bogotá, pero lo que sí es cierto es que no queremos que haya una afectación. Bien lo mencionaba la concejal Lorisela Díaz, de los 27.000 habitantes alrededor, pero sentimos que la afectación va a ser completamente, para poner un ejemplo, de los Peseta 72, que este proyecto se le ponga una pausa hasta que se reevalúe y se estructure de la mejor manera donde no vaya a afectar a la comunidad. Se ha hablado, y es la forma como también se ha, en cierta forma, lo expreso yo, manipulado a la comunidad que se tiene que dar para que se construya un parque. ¿Y por qué? Y es uno de los puntos que también pusimos sobre la mesa en una reunión con el líder. ¿Por qué se piensa en construir un parque si a menos de 1 kilómetro está el polideportivo de Ciudad con subsidio 7 canchas, que en ese momento está abandonado, que no tiene recursos desde hace muchos años? Entonces, ¿desde cuándo la preocupación para poner otro parque activo dentro de la localidad? Sentimos que hay afectación,
por la destrucción del humedal cortijo que inminentemente bajo el diseño presentado por acá lo va a destruir. Y por toda la emisión de olores que va a provocar y también por la desvalorización a los predios que va a tener el sector. Desde mi posición como edil, sí tengo una audiencia pública en diciembre, invitamos a la CAR también al territorio, pero no hizo presencia. Y sentimos que hay un temor por parte de la CAR a hacer las socializaciones directamente en el territorio que es el que se va a ver afectado. Porque no puede ser que las instituciones, excusándose en ciertos procesos, quieran arrasar con el medio ambiente y con las comunidades, y que a las comunidades nunca se les tenga en cuenta los procesos de deliberación. Cuando uno analiza el proceso jurídico de este proyecto, y como muchos otros en Colombia y en Bogotá, lo único que ve uno es arrasar a la Constitución, las leyes, las normas. Si las mismas entidades que hicieron el estudio del año 2014 a ese predio le declararon todas las características de una reserva ecosistémica, de un humedal, ¿por qué no respetan su misma palabra? En ética, en moralidad pública, eso tiene que ser respetado. Pero esta comunidad de Ciudadela con Subsidio de la UPZ del 32 ha sido por 15 años la cloaca de Bogotá. ¿Por qué? Porque cuando se hicieron los proyectos no se diseñaron como deben ser. A 1000 metros mínimo de las cuencas de los ríos, de humedales, protegiendo las zonas de inundación aluvial. En este caso, todas esas normas desde la fase 1 se rompieron. Es decir, que se debe observar el cuidado de los sistemas actuales si tenemos en cuenta que ese plan director deberá armonizarse y complementarse con los planes de manejo ambiental en los casos de formar parte de la estructura ecológica principal del distrito. Por lo tanto, la alcaldía local de Engativá convocó a diferentes organizaciones y comunidades que formaron parte de la mesa de concertación Petar Salitre, compuesta por juntas de acción comunal y organizaciones ambientales, para escuchar y dialogar y llegar asimismo a acuerdos sobre actividades benéficas por la ampliación de la planta. Y sabemos que ustedes lo hacen por un bien común. Quiero decirles que sí, vamos a organizar la visita al humedal. Yo realmente he pasado, he estado muy cerca, pero no me he entrado como al fondo, digámosle de alguna forma. He estado como todo alrededor, entonces sí, pues sería como chévere poder ir con ustedes que conocen. Le va a fascinar. Solo conoce una parte de la historia, la Petar. No, he visto una parte, contarles que pues también me he instruido en el tema, he conocido pues las explicaciones que nos da la CAR a nosotros, que nos han contado toda la historia un poco también, porque pues he querido ver los dos lados, claro, pues, de las dos partes que estamos hablando. Realmente es necesaria, o sea, lo que puedo hacer como alcaldía local, pues todos ya sabemos que existe un fallo, que es de obligatorio cumplimiento, que esto ya no es solo a nivel local, sino estamos hasta hablando de nación. Entonces pues ya es algo que un alcalde local se le sale un poquito de las manos. Pero ¿qué puede hacer un alcalde local? Como nos dice la Dilesa Lili, brindar ese acompañamiento y generar esos espacios con la CAR para que que trabajen de la mano con ustedes, que son pues los que conocen mejor el tema. Entonces pues sí nos comprometemos a generar estos espacios con la CAR para que nos podamos sentar ustedes y ellos. Pues no tenía conocimiento que hace 15 días hubo una mesa, pues o sea personalmente, pero sí estuvo nuestro referente acompañando, pues la mesa no, la socialización que hizo la CAR. En Quintas. Entonces, ¿qué queremos? Buscar que existan otros espacios para que ustedes puedan, participar, estar allí. Es importante que nos informemos todos. He visto el diseño que hay, realmente no había visto la parte del parqueo, pero vi que es un parque que tiene pues una parte activa y una parte pasiva, que es como mitad y mitad. Entonces la parte pasiva es para suba, doctora. Entonces, entonces es como eso, no como contarles que sí vamos a conocerlo, vamos a hacer una visita como alcaldía local y buscar los espacios
para que tengamos el acercamiento junto con la CAL y pues la mesa de trabajo que ustedes han armado, y que es una mesa seria en donde yo sé que de profesional en profesional se pueden entender mejor, profesional en las áreas, ¿no? Yo digo, ustedes como hablar de las mismas áreas se entienden mejor. La impresión es que tenemos unos habitantes de la localidad de Engativá muy comprometidos con su medio ambiente, el medio ambiente que los rodea, tienen amplios conocimientos y pues esto es muy importante, ya que la alcaldía local de Engativá debe conocer las diferentes perspectivas de la comunidad. Lo que planteaban en su momento las organizaciones ambientales que dice Juan Carlos era que la ampliación de la planta se hiciera en este costado, y ustedes en llevan este lo que pastizal. Porque ahí no afectaría. Y tendríamos una barrera natural de tal manera que... en la Secretaría de la Mujer. Suficiente distancia. Bueno, hoy realizamos un recorrido con toda la Mesa Ciudadana Cortijo-Tibaguya, realizando un reconocimiento de todo el terreno que está ubicado al lado de la PETAC, y llevamos 1 hora y media dando un recorrido en donde nos explicaban todas las diferentes especies que allí se encuentran. El director de la CAR nos cuenta el porqué de la importancia de la ampliación de la planta de tratamiento. Es necesaria la ampliación de la PETAC Salitre por cuando menos 3 razones. Una, porque Bogotá desde su propia fundación y solo hasta el año 1950 se dio cuenta de que las aguas residuales domésticas no podían discurrir ni por el río Salitre, ni por el río Tunjuelo, ni por el río Fucha. Entonces la primera razón es simple. El agua que recibimos por cuenta de la red de acueducto, de acueducto, cuando ingresan a nuestras casas son usadas y después de usadas pasan a la red de alcantarillado, y la red de alcantarillado por ley no puede verter directamente al río, sino que tienen que ser tratadas antes de llegar allá. Esa es la primera razón. La segunda razón es quizás mucho más importante que esa, y es el hecho de que ahora mismo, ya en pleno siglo XXI, Colombia tiene un enorme rezago en el tratamiento de las aguas residuales, y tan solo de 1099 municipios que hay en Colombia, incluida la ciudad capital, tan solo tenemos una cobertura del 9% en tratamiento adecuado de aguas residuales. O sea que todos los colombianos, incluidos los 8.500.000 habitantes de Bogotá, estamos virtiendo nuestras aguas residuales directamente a los ríos, a las quebradas y por ende al mar. Entonces, desde lo ambiental es absolutamente necesario no solo que Bogotá construya sus plantas de tratamiento de aguas residuales, sino que los municipios, los 46 municipios que están instalados al lado y lado de la ribera, en las riberas del río Bogotá, también construyan sus plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento en pequeños municipios podrían funcionar bajo lo que se llama filtros verdes, o sea, una autodepuración o una depuración natural. En pequeñas comunidades podría funcionar, pero en tratando de megalópolis como Bogotá, no tenemos más remedio de hacer 2 grandes plantas que ya están diseñadas y están definidas en su sitio, no por la CAR, sino por el Plan Maestro de Alcantarillado de Bogotá, que desde los años 80 del siglo pasado dijo que una de las plantas quedaba en el Cortijo, en el antiguo basurero del Cortijo, y la segunda debe quedar en el municipio de Soacha. Cuando Alcantarillado Bogotá, la empresa de acueducto de Alcantarillado de Bogotá, definió esos sitios, no existía ni en los sueños lo que existe hoy alrededor de la PETAC Salitre. La PETAC Salitre comenzó a funcionar a finales de los 90 y durante su fase de construcción, en paralelo se dio un proceso muy fuerte de conurbación de la zona, y no todos los compradores, eso no es culpa del comprador, todos los vendedores de proyectos inmobiliarios de la zona sabían que en el corazón de la zona, de una u otra manera, estaba ya marcada, diseñada y en construcción la planta de tratamiento de Salitre. Entonces la segunda razón es ambiental. Y la tercera razón, como por decir 3 apenas, es una simple y llana. Un juez de la República, el máximo juez de la República en materia contenciosa administrativa, que es el Consejo de Estado, dictó un fallo donde le ordena a más de 40 entidades
actuar articuladamente para recuperar el río Bogotá. Y una de las órdenes concretas dadas por el Consejo de Estado es que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca tiene que ampliar y optimizar la Petá Salitre. Le dijo cómo ampliarla. La tiene que ampliar a 7.1 metros. Le dijo qué tecnología usar lodos activados. Y le dio un plazo perentorio de 3 años para iniciar la construcción. Y eso es una orden judicial. Y cuando hay una orden judicial, los que estamos bajo el imperio de la ley, que son ustedes y nosotros, tenemos que cumplir las órdenes judiciales. El contrato hoy para la construcción de la planta de tratamiento, la corporación está suscribiendo, ha suscrito un contrato por valor de 430 millones de dólares aproximadamente, con la finalidad de lograr en un horizonte constructivo de 4 años la entrega de esta planta ampliada y optimizada. Ampliada en tamaño, pasamos de una planta que tiene 4 metros de capacidad de tratamiento a tratar 7 metros, y optimizada porque pasa de hacer tratamiento primario, que para los televidentes o para quien esté viendo esta emisión, el tratamiento primario es básicamente un gran sedazo de los que usan las señoras en la cocina, donde se baten los sólidos, se retienen los sólidos y pasa todo el líquido sin tratamiento alguno, salvo que se le coloque algo de color y algo de químicos para bajar olores. Ese es el tratamiento primario. Y así se está haciendo hoy sobre 4 metros cúbicos por segundo en Petá Salitre. Al optimizarla vamos a subir a 7 metros cúbicos por segundo, pero el tratamiento no va a ser solamente primario, sino que va a ser secundario. Secundario porque los lodos que quedan acá en el sedazo se van a sacar y se van a convertir en biogás. O sea que la chimenea que ustedes ven constantemente allá en Petá Salitre hoy desaparece, porque ese biogás que se va a generar va a recircular y va a servir de energía para que la planta sea autosostenible. Y de otro lado, el agua que sale por el sedazo va a ser tratada para ser depurada, y una vez depurada, mandarla en condiciones ecológicas bastante buenas para el río, para el caudal ecológico del río, o utilizar una parte para actividades agropecuarias en el otro frente de la ciudad, o sea, en el costado occidental, en lo que llamamos el distrito de La Romada. ¿Y de dónde saldría el presupuesto? ¿Ya lo tenemos? ¿Del Banco Internacional? No, mira que digamos que la estructuración de los 430 está 250 de crédito del Banco Mundial, y el saldo lo pone de recursos propios la Corporación Autónoma. Hoy día tenemos los recursos asegurados, tiene cierre financiero, y tenemos la tranquilidad de que el contrato es absolutamente ejecutable. El Banco Mundial no es un banco cualquiera. El Banco Mundial es un banco que para poner una plata o unos recursos en una entidad pública verifica primero la seriedad del proyecto, los alcances del proyecto, y revisa no solamente que quien está pidiendo el dinero lo pueda pagar, sino que quien está pidiendo el dinero prestado lo utilice para un buen proyecto, que el proyecto reúna las condiciones técnicas necesarias, que el proyecto reúna las condiciones sociales necesarias, que el proyecto reúna las condiciones o exigencias ambientales necesarias, y que el proyecto reúna la viabilidad futura de operación. Entonces, durante toda la fase que va del 2012 a este año, al 2017, la corporación ha adelantado y le ha presentado al banco estudios sobre todos los componentes que se debieran revisar para efecto de verificar la pertinencia. Primer estudio, revisar 18 alternativas frente a la planta del Salitre. Se revisaron 18, incluida la posibilidad de no hacerla ahí o de no ampliarla. Y entonces se revisaron 18 alternativas, de las 18 alternativas tecnológicas se filtraron 5, y de las 5 se decidió una con el aval del banco. Se han hecho estudios de caracterización de lodos, se han hecho estudios arqueológicos, se han hecho estudios sobre comportamiento de las aves, se han hecho estudios sobre las corrientes de aire, se han hecho estudios sobre los impactos de ruido, se han hecho estudios de sostenibilidad financiera. O sea, tenemos un gran paquete de estudios
que nos da tranquilidad respecto a que, siendo la obra pública más importante que se está adelantando hoy día en Bogotá, tengamos toda la seguridad respecto a que va a ser una obra que va a beneficiar a la UPZ 72, que va a beneficiar a Engativá, que va a beneficiar a Suba, que va a beneficiar a los bogotanos, que va a beneficiar a los que viven en el río Bogotá, en la cuenca media, que va a beneficiar a los que han recibido históricamente las aguas residuales de ustedes y las mías en la cuenca baja, porque es que aquí es muy sencillo decir, no tratemos las aguas residuales y dejemos que vayan para la cuenca baja. Cuando usted visita Girardot, o cuando visita Napoima, o cuando visita La Mesa, o cuando visita Mesitas, usted no se puede meter al río Bogotá a bañarse, porque allá está toda la inmundicia que generamos los bogotanos en nuestras aguas residuales, van a dar a esos municipios. Esos municipios no pueden utilizar el río Bogotá ni para actividades turísticas, ni para actividades recreativas, ni para actividades productivas, ni para actividades agropecuarias, para nada. Por el contrario, es un gran cauce que genera unos enormes riesgos a la salud pública. Y luego en Girardot, todas esas aguas se las mandamos al río Magdalena, y el mayor contaminador del río de la Magdalena somos los que vivimos en el río Bogotá. No, el globo de terreno todo no es humedal. Dentro del globo de terreno del antiguo basurero del Cortijo, cuando se hizo el movimiento de tierra o de basuras para construir la primera etapa de la Petar, se hizo un movimiento de tierras hacia uno de los costados, y en ese movimiento de tierras se generó un espejo de agua artificial de 1.2 hectáreas en su tamaño, que con el paso del tiempo comenzó a consolidarse por dos razones: porque de abajo le suben lixiviados. Los lixiviados son los líquidos que produce la descomposición de la basura. Entonces de abajo le suben los lixiviados, y los lixiviados se mezclan directamente con el agua lluvia, y eso ha creado, digamos, ese espejo lagunar al cual le hemos hecho caracterizaciones de laboratorio, y ha dado resultados absolutamente negativos respecto a la calidad del agua. Y que no se diga que porque hay especies de fauna y flora alrededor del espejo de agua, esa agua no está contaminada. La fauna y la flora que toma esa agua está consumiendo agua contaminada, agua con altos residuos de químicos peligrosos, y obviamente esos químicos van a quedar en el organismo y se pueden transmitir. Ahora bien, nosotros somos conscientes de la existencia de ese espejo, que no es humedal natural, sino una construcción o un humedal artificialmente armado o creado. Pero a la sazón, y frente a ese tema, le dijimos a la comunidad, a Engativá y a Suba, les compensamos ese espejo de agua con un espejo de agua mayor de 12 hectáreas, que hoy día ya está construido por la corporación al lado de Juan Amarillo, donde no va a recibir lixiviados y donde va a recibir agua limpia, del nuevo humedal El Cortijo, que ha sido construido por la corporación, técnicamente asesorado con expertos del Banco Mundial para construir ese nuevo humedal. Ahora bien, ¿por qué se discute sobre la permanencia de este pequeño espejo de agua? Nosotros lo que hemos dicho es que por la forma en que se diseñó la primera parte de la planta, se hace necesario darle continuidad, y al darle continuidad se interviene el espejo de agua. Yo le he pedido el favor a los diseñadores del contratista que va a ejecutar la obra que me revisen alternativas para evaluar la posibilidad de rescatar ese espejo de agua. Pero si lo rescatamos, quedará condicionado a tres elementos. La primera es que necesariamente toca secarlo, porque el espejo no tiene geomembrana y no podemos permitir que le siga fluyendo lixiviados. Entonces tenemos que secarlo para poderle colocar geomembrana. La segunda condición es que lo vamos a alimentar con agua limpia de la generada por la misma planta. Y la tercera condición es que si logramos rescatarlo en diseño, quedará incorporado arquitectónicamente al área administrativa de la Petar Salitre, y no será de uso público, sino incorporado al área de administración de la Petar como un elemento arquitectónico desde lo ambiental. Obviamente esas condiciones son las que buscamos, pero no puedo todavía comprometerme porque estoy condicionado a lo que me digan los diseñadores ya en la última versión de diseño. Listo, cuénteme, hay una cierta comunidad que está en contra de la ampliación de la planta de tratamiento. ¿Por qué esta comunidad está en contra?
Todos los proyectos tienen amigos del proyecto, todos los proyectos tienen escépticos que no creen en el proyecto y todos los proyectos tienen detractores del proyecto. A los amigos del proyecto les puedo decir que la planta es una necesidad para la ciudad, es una necesidad para el río Bogotá y es una necesidad para el río de la Magdalena. A los escépticos les puedo decir que el proyecto cuenta con la financiación suficiente, que nos hemos tomado todo el tiempo. Ese proyecto no es de ahora, ese proyecto no es de Néstor Franco, ni se lo inventó Néstor Franco, ni se lo inventó la actual administración. Ese proyecto data del año 2007, cuando comenzamos a darle los primeros pinitos al proyecto, megaproyecto de descontaminación y recuperación del río Bogotá. Y nos hemos gastado más de 5 años, esto es del 2012 a hoy, para tener todas las seguridades técnicas, financieras y ambientales para sacar el proyecto adelante. Y eso se lo digo a quienes dudan de que el proyecto se vaya a ejecutar. Y a los detractores del proyecto lo que les debo decir es que los elementos que han aducido para oponerse al proyecto no tienen fuerza ni tienen validez, en la medida en que para estas grandes ciudades no es posible plantear filtros verdes, como algún sector de la oposición lo plantea, porque los filtros verdes no funcionan para estas comunidades ya tan grandes. En una pequeña comunidad de 100 habitantes, 200, 500 puede funcionar, pero cuando tú tienes 15 metros cúbicos por segundo de agua residual, que en este momento, mientras yo estaba hablando, mientras acabo de hablar, se pasaron 15 metros de agua residual al río Bogotá. Entonces, tratar 15 metros cúbicos por segundo de agua residual no es posible a través de bioremediación, que es una de las propuestas que hace algunos de los del sector. Tampoco es posible mover la planta, porque algunos dicen, muevan la planta un poquito más abajo, que no nos queda a nosotros, sino que le queda a los de Fontibón, o que les queda a los de Kennedy, o que les queda a los de Bosa, o más bien mándela para Soacha. Eso no es posible porque el alcantarillado urbano que se trazó la ciudad desde los años 80 en el plan Santa Fe 1, Santa Fe 2, quedó allá en los planos mirando todo hacia la Petard Salitre, y así quedó diseñado y así se ejecutó. Entonces, de mover la Petard Salitre 1 metro, toca destapar toda la ciudad de la calle 220 a la calle 26 para redireccionar el alcantarillado para que quede mirando hacia el nuevo punto de la planta. Y hoy día eso es una imposibilidad. Los detractores dicen que la planta va a generar olores. No es cierto. La planta de hoy sí está generando olores. La planta con la nueva tecnología que vamos a aplicar y siendo tratamiento secundario y siendo una planta sellada, va a reducir sustancialmente la generación de olores. Que la planta va a generar vectores. Tampoco es cierto, porque la planta, por las mismas condiciones de diseño, no va a permitir la presencia de vectores, porque el agua va a circular en un sistema cerrado, el agua residual, que va a generar contaminación auditiva, ruidos. Hoy día la planta genera ruidos porque está prácticamente sin ningún bloqueo, salvo la barrera natural que existe. La planta nuestra, la que está diseñada, el diseño comprende bloquear las zonas de mayor ruido, digamos, de manera técnica, para evitar precisamente que ese ruido se expanda a la zona. Que la planta va a desvalorizar a los apartamentos de la zona. Eso tampoco es cierto, porque si con una planta rudimentariamente hecha, como es la que tenemos hoy, los apartamentos se han valorizado más del 800%, porque es que yo recuerdo que cuando Colsubsidio comenzó a vender los apartamentos de Ciudadela Colsubsidio que se vendieron en ese entonces, cuando estaban poniendo a funcionar la planta, valieron un promedio de 40 o 50 millones de pesos, incluso menos. Los apartamentos hoy día, y tenemos registro de valorización, pues es muy sencillo. Saque cualquier televidente de la zona su recibito de predial que tiene ahí sobre la mesita de noche para pagar esta semana, y se dará cuenta que su apartamento está valorizado o avaluado por encima de 200 o 250 o 300 millones de pesos. Entonces, si no se devaluaron los apartamentos con una planta rudimentaria, mucho menos se va a devaluar con una planta técnicamente construida y que garantice evitar riesgos ni de olores, ni de ruido, ni de vectores, y tampoco de afectación al aire, porque el biogás se expande como material particulado por la zona. Entonces, digamos que a los detractores yo sí los invito a que
vean un poco más allá de la UPZ 72, tengan confianza en que la corporación no se va a equivocar en la construcción, tengan confianza que este proyecto está apalancado y avalado por el gobierno nacional, tengan confianza que está avalado por el Banco Mundial y sobre todo tengan confianza de que tenemos que garantizar la recuperación del río Bogotá y del río de la Magdalena para beneficio no de nosotros ahora, sino de nuestras generaciones futuras. Harto daño le hemos hecho nosotros a los ríos de Colombia. Y ahora cuando tenemos oportunidad de hacer algo para sanear uno de los ríos, no podemos pararnos en el balcón a decir no se haga la planta. Más bien párense en el puente de Guadua en calle 80 y miren qué estamos haciendo con el río Bogotá para que se den cuenta que el río Bogotá que está discurriendo hoy por el frente de Engativá, por el frente de Suba, por el frente de Fontibón, de Kennedy o de Bosa, es un río totalmente distinto al río que ustedes soportaron durante mucho tiempo, que era maloliente, que era generador de inundaciones, que era un problema como vecino. Hoy día el río Bogotá, en esta temporada de invierno, que ya hemos tenido momentos críticos parecidos a los del 2011, no hemos tenido un solo evento de desbordamiento del río Bogotá, ni en Engativá ni en Suba, cuando ustedes en el 2011 ya a esta hora del día ya están inundados 3 veces. Sí, estas mismas comunidades que están inconformes con la ampliación de la planta de tratamiento aseguran de que nunca se les consultó, de que nunca se ha hecho una socialización. ¿Sí se ha hecho socialización o cómo ha sido la exposición de estos proyectos? No, nosotros hemos hecho una amplia socialización, tenemos evidencia, tenemos por ahí unos 4 AZs donde podemos certificar la generación de constantes sesiones de trabajo con la comunidad que ha querido aceptar la invitación de la corporación a venir a debatir y a venir a participar dentro de los términos de respeto y de respeto a la opinión ajena. Que algún sector, porque no son comunidades, sino que son 2 o 3 pequeños sectores de la comunidad que insisten en oponerse en el proyecto, digan que no se ha socializado, cometen un error porque precisamente el panel de inspección del Banco Mundial, a raíz de unas quejas que radicaron estos sectores ante el Banco Mundial, vino 4 meses, desde noviembre pasado vino, octubre, noviembre pasado, vino a revisar de manera independiente qué había pasado con la socialización. Y los resultados del panel de inspección es que se ha cumplido adecuadamente con la socialización. Nos han hecho algunas recomendaciones de ampliar algunos ejercicios de socialización, pero en términos generales ha avalado el proyecto. Porque según este proyecto de la ampliación de la planta de tratamiento, como compensación va a haber un parque metropolitano, por decirlo así. Entonces, ¿por qué la necesidad de hacer esta compensación? Digamos que todos estos tipos de proyectos imponen la necesidad de compensación por mandato legal. La compensación no se la inventó Néstor Franco, la compensación está desde la construcción de la primera etapa de la Petar Salitre. Lo que sucede es que en ese entonces la compensación no se pudo materializar porque allá les iban a poner al lado del parque una planta de aprovechamiento de residuos y la comunidad se opuso. Cuando yo tomé la discusión en la mesa comunitaria, lo primero que le dije al distrito es que yo no aceptaba un parque donde tuviera una planta de reciclaje o una planta de aprovechamiento, y eso se eliminó. Lo que estamos es aprovechando el diseño de la planta para construir un gran parque metropolitano que sin duda va a ser mucho más grande que el San Andrés. Hoy día ustedes lo único que tienen allá para recreación activa, escasamente, digamos, de manera más o menos adecuada, es el Parque San Andrés. El área del parque metropolitano de la planta Salitre supera con creces el área de San Andrés y va a tener prioritariamente una recreación pasiva, el 70% de recreación pasiva, o sea, verde, ambiental, y un 30% de recreación activa. Al mismo tiempo, la CAR realiza un estudio donde encuentra 69 especies de animales entre aves, mamíferos y anfibios. Para la compensación de la ampliación de la planta de tratamiento, se propone un parque metropolitano, el cual tendrá un centro de interpretación ambiental. El parque metropolitano estará distribuido de la siguiente forma. El parque metropolitano Petar Salitre, después de un proceso de concertación con la comunidad y con diferentes actores en el territorio, se logró en el marco del megaproyecto del río Bogotá y el proyecto para la ampliación y optimización de la Petar de Salitre, la modificación del antiguo plan director, que básicamente consiste en convertir el parque mayoritariamente ambiental. Esto quiere decir que se podrán incorporar diferentes nuevos usos, sobre todo la parte de propagación
de flora y fauna. Eso quiere decir que va a haber un gran vivero, un cultivo para peces, unos puntos de monitoreo de la biodiversidad que permitirán verificar cuál es digamos, el impacto de este proyecto a través de los diferentes indicadores biológicos. Adicional a esto, pues tendrá algunos miradores, algunas torres de avistamiento, algunos puntos específicos para poder tener una interpretación del territorio. Esto es lo que tiene que ver con la parte ambiental. Adicionalmente, tiene un 30% de usos deportivos o de recreación activa que se incorporaron a petición de la nueva administración distrital. Entonces se incorporaron algunas canchas de fútbol, algunas canchas múltiples, espacios para un patinódromo, velódromo y algunas canchas de tenis y de voleibol que se planearon y se coordinaron correctamente separadas de la parte de protección ambiental.